Buenos días, hermanos queridos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de escuela dominical. Estamos con el tema hermenéutica, bases de interpretación de la Biblia, cómo acercarnos a la palabra de Dios, cómo poder extraer de la palabra de Dios su sentido pleno, cómo poder sacar del texto ese sentido que el Espíritu Santo colocó en las Escrituras. No es simplemente una estrategia humana. Entendemos que es una obra del Espíritu Santo. Pero también entendemos que el Espíritu Santo nos guía a acercarnos de una manera. Así como dice la palabra de Dios, nadie que hable por el Espíritu Santo llama anatema a Jesús. Bueno, es muy importante entender que no puedo decir cualquier cosa, hacer decir a la Biblia cualquier cosa. Realmente ese es uno de los grandes problemas que siempre hubo al estudiar la palabra de Dios. El teólogo John Stott dice, lamentablemente, cualquiera de nosotros puede hacer decirle al texto bíblico lo que se le ocurra. Entonces, acercarnos a la palabra de Dios con verdadero temor de Dios. Y jamás encontrar en la palabra de Dios ese argumento que en el fondo yo estoy queriendo dar sobre un tema, sino que sea la palabra la que genere en mí un sentido y no yo generar un sentido en la palabra. Cuando estudiamos estos temas de hermenéutica, puede invadirnos la ansiedad, porque estamos estudiando temas nuevos, estamos aprendiendo cosas que nunca estudiamos con tanto cuidado. Y la ansiedad en los procesos de aprendizaje es algo normal, pero es un problema. El mayor enemigo de un estudiante es la ansiedad. La ansiedad te hace sentir por adentro que nunca vas a aprender lo que estás leyendo. Te hace sentir que eso que estás leyendo, que es novedoso, nunca lo vas a poder incorporar. O a veces te sentís mal simplemente porque eso que estás leyendo no lo sabes. Y justamente de eso se trata. Se trata de que estás incorporando conocimiento. Entonces, no te asustes, no te llenes de ansiedad cuando lees un texto, lees una lección, aprendizaje de cosas que justamente te das cuenta que no tenés idea de lo que estás leyendo y que estás aprendiendo, estás incorporando información. Nunca te asustes frente a lo nuevo. Lee una vez, lee 2 veces, 3 veces, las veces que vos lo necesites. Si necesitas ir a un diccionario de lengua castellana, anda. Si necesitas ir a un diccionario bíblico, anda. Son cosas normales en los procesos de aprendizaje. Hoy tenemos un tema muy importante que es la claridad. La Biblia es clara en su interpretación. Creemos plenamente que cualquier persona puede tener acceso a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de eso venimos hablando con anterioridad. Dios quiso revelarse, dijimos hace algunas lecciones atrás. Dios toma la iniciativa de revelarse a su pueblo. Si Él toma la iniciativa de revelarse es porque su más grande anhelo es darse a conocer al ser humano. Nadie lo obliga, es una decisión que Él tomó por propia voluntad. Entonces, la Escritura es clara justamente porque tiene ese propósito, el revelar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios puede ser interpretada y puede ser aprendida y guardada en el corazón.
La palabra de Dios es clara. Me gustaría leerte la frase de un teólogo primero. El teólogo Grudem dice: cuando hablamos de claridad, ¿de qué estamos hablando? De que la Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas pueden entenderlas todos los que la leen, buscando la ayuda de Dios y estando dispuestos a seguirlas. Las enseñanzas de la Biblia pueden entenderlas todos. Compartimos plenamente esa palabra. La palabra de Dios es para todos. Eso fue lo que entendió el reformador Lutero. Cuando Martín Lutero traduce del latín al alemán la palabra de Dios y se la entrega al pueblo, él es juzgado por eso, es condenado. ¿Y él qué siente? ¿Qué manifiesta? Que ya la palabra de Dios no tiene por qué ser tenida solamente en latín para el clero de la Iglesia católica. Católica significa universal. Era la única iglesia que existía. Hasta la Reforma Protestante del siglo XVI, en 1517, todo el mundo era católico romano. Entonces, justamente los reformadores establecen un nuevo patrón de interpretación de la palabra. ¿Cuál es la palabra que Lutero interpreta y le toca el corazón? Le cambia la vida, le cambia su relación personal con Dios. ¿Te acordás? Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra de Dios: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación de todo aquel que cree. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Él entiende que la palabra de Dios es clara y que las tradiciones de la Iglesia no deben condicionar su manera de entender la palabra. Entonces él se despoja de un condicionamiento, el famoso condicionamiento de las tradiciones católico-romanas y básicamente de una estructura de interpretación aristotélica. Pero eso es un tema un poco más complejo que no vale la pena que nos metamos ahora. La cuestión es que Lutero interpreta esto, que la Biblia es para todos. Entonces ya no existe un clero y un laicado. La palabra laico significa del pueblo. Laos es pueblo. Y clero sería aquel grupo de personas que ejercen una función religiosa establecida, ordenada. Entonces, para nosotros, si bien existen personas que están dedicadas al servicio a Dios completamente, pero no en cuanto a un estatus delante de Dios, sí en cuanto a una función, pero no un estatus como si éste estuviera más cerca de Dios que este otro. Tal vez podríamos decir, no es que esté más cerca, pero sí puede tener una relación con Dios más fluida que el otro. Pero eso no le da un estatus humano delante de Dios. Eso es porque cultiva una relación cercana con Dios. Entonces, no hay un pueblo ignorante y un clero que lo sabe todo. La Iglesia Católica Romana siempre mantuvo esta idea de que existía el magisterio de la Iglesia. La Iglesia eran los que interpretaban, los que tenían el monopolio de la interpretación. Entonces, con la reforma del siglo XVI se quiebra este paradigma, esta manera de entender la construcción de la interpretación bíblica. Y Lutero dice, todos pueden entenderla,
Todos tienen acceso a la palabra de Dios y la traduce frente a 1000 críticas del latín al alemán y se la entrega al pueblo. Y justo en el año 1440 aproximadamente se fabrica la imprenta con Gutenberg. ¿Qué es la imprenta? La imprenta es un mecanismo por medio del cual se fabrica de manera rápida, automática, mecánica, textos o figuras. Claro, frente a esta posibilidad fantástica que tiene Lutero, rápidamente se empiezan a imprimir las Biblias en alemán y en otros idiomas. Y las personas, los cristianos, empiezan a leer la palabra y empiezan a poder acercarse al texto bíblico sin la mediación de la iglesia. Esto es muy importante para nosotros porque es sumamente desafiante, porque nos muestra que tenemos libertad al texto bíblico. Salmo 119, versículo 130. Un salmo que nos habla de la palabra de Dios, de la Escritura. Y este texto dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Por qué hace entender a un simple? En primer lugar, ¿qué es básicamente un simple? ¿A qué se refiere la Biblia? Se refiere a una persona que no entiende fácilmente las cosas. Una persona que naturalmente no tiene grandes capacidades. Inclusive tiene un criterio bastante pobre. Y tenemos que reconocer que para acercarnos a Dios todos tenemos un criterio bastante pobre. Te diría directamente que no sabemos cómo acercarnos a Dios si no es por medio de la revelación de su palabra y de la iluminación de nuestra mente. Entonces, los simples son personas que necesitan desesperadamente de Dios y que reconocen su necesidad. Pensemos que en el Nuevo Testamento a los cristianos se los compara con una oveja. La oveja es un animal fácilmente desorientable. La oveja es un animalito que en cuanto se lo saca de su rutina ya no sabe para dónde ir. Por eso a la ovejita se la lleva siempre por el mismo camino. El pastor la cuida, la protege, un animal que no tiene defensa, ningún tipo de defensa más que huir, entonces el pastor la cuida. Los cristianos son comparados con las ovejitas. Entonces, la palabra de Dios tiene la capacidad de ser entendida, de alumbrar el entendimiento de las personas más sencillas. Porque la palabra de Dios tiene claridad. La palabra de Dios fue creada para ser entendida. Jesús mismo mandó escudriñar su palabra y ponerla por obra. Si Jesús nos mandó a leer, a estudiar la palabra de Dios y ponerla por obra, es porque íbamos a poder hacerlo. Es porque íbamos a poder leer, entender y obedecer. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Grudem, este teólogo que mencionamos al principio, sigue hablando y hace referencia a Jesús sobre el tema de que si hay un problema en la interpretación de la Biblia, es justamente por la desorientación humana y no porque la Biblia tenga textos que fueron creados para que nadie los entienda. Ningún texto de la Biblia fue creado para que nadie los entienda. Puede ser que sean textos más difíciles que otros, claro que sí, los que llamamos textos oscuros.
Pero eso tiene que desafiarnos para estudiar la Biblia con mayor pasión, para ser estudiantes abocados de la palabra, estudiantes esforzados del texto bíblico. Vez tras vez, Jesús nos remite a leer la palabra. ¿No han leído?, le dice Jesús a sus oyentes. ¿No han leído esto? ¿No han leído esto otro? ¿No han leído? Les explica una y otra vez. Mateo 12:3, Mateo 19:4, Mateo 22:31, Mateo 21:14. Ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 9:13. Id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿A quién le dice Jesús ese texto? Se lo está diciendo a personas que eran maestros de la Biblia. Jesús manda a leer la Biblia a los maestros de la Biblia. Mateo 12:7. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Jesús los manda a leer la Biblia porque los manda a interpretar con claridad el texto, a no ser rebuscados en la manera de entender. Si la Biblia dice misericordia quiero y no sacrificio, hoy le diríamos, ¿qué parte no entendiste de que quiero, espero, dice Dios, misericordia y no sacrificio, no una ley que castigue el corazón y ejecute juicio solamente? Misericordia, ese es el corazón de Dios. Escrito está, mi casa será llamada casa de oración, Mateo 21:13. Juan 3:10, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. ¿A quién se lo está diciendo? Al famoso Nicodemo, a un erudito de la palabra. Lo manda a Nicodemo a leer la Biblia y a entenderla según la claridad del texto. Si afirmamos que la palabra de Dios es clara, ¿de dónde surgen entonces las diferencias entre lo que Jesús enseña acerca de ella y la opinión que tienen tantos creyentes y estudiosos? Esto es un poco más de lo que venimos diciendo. Nosotros tenemos un riesgo grande, que es hacerle decir a la Biblia lo que nosotros, entusiasmados con una idea, queremos hacerle decir. O sea, tomar un texto de manera arbitraria. Casi te diría, tomar un texto de una manera infantil, porque estamos con una actitud de querer justificar lo que creemos. Entonces busco ese texto que justifique lo que yo quiero decir. Y esto es un problema, porque esto es falta de fidelidad a Dios por nuestra parte. Cuando nuestro corazón es un corazón sincero, me cuido mucho porque tengo temor de Dios. Entonces tiemblo antes de hacerle decir a la palabra algo que a mí me importa poco si la Biblia quiere decir eso en su esencia o no quiere decir eso. Yo lo que quiero es justificar esto que creo. Qué gran problema. No podemos tener interpretaciones caprichosas de la Biblia. Tenemos que ser humildes, ir al texto y ser cuidadosos, porque nosotros tenemos una cautividad ideológica. ¿Qué significa la cautividad ideológica? La cautividad interpretativa del texto. Yo tengo un texto que me encanta, supongamos, y ya a ese texto lo cargo con verdades, pero verdades que estaban acá, en mi cabeza. No son verdades que la Biblia me transmite, sino que son verdades que yo tengo acá y que las vuelco en el texto. Entonces yo lleno de contenido interpretativo ese texto. Entonces el texto no es un texto de palabra de Dios, sino que es un texto completamente subjetivo,
donde yo cargo de sentido esa palabra que fue colocada allí justamente para lo contrario, para que esa palabra que ya tiene un sentido llene mi manera de interpretar, llene mis conceptos. Cuanto más yo pueda vaciarme de mí mismo cuando voy al texto bíblico, mejor. Tener en claro que la palabra de Dios es clara. Hay claridad en el texto. No demos vueltas sobre diferentes temas que no es lo que la palabra nos está queriendo explicar. Es importante considerar que cuando los diferentes hombres de Dios escriben las cartas en el Nuevo Testamento, comienzan esas cartas manifestando su intención de que sean leídas a toda la iglesia. Las cartas no son enviadas a los líderes de la congregación solamente. Las cartas son enviadas a todos los miembros de la congregación. Vamos a leer algunos textos. Pablo escribe, 1 Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Es importante esto, porque le está dando un estatus a cada uno de los creyentes al mismo nivel delante de Dios. Nadie tiene un estatus de privilegiado delante de Dios. Todos tenemos acceso a las Escrituras de igual manera, porque todos fuimos limpiados con la misma sangre. Todos llegamos a Dios Padre a través de Cristo Jesús. No hay privilegiados, ni hay personas que tienen algo especial para llegar a Dios de una manera superior al otro. Sí, hay dones, por supuesto. Cuando un maestro de la palabra habla, nos transmite una sabiduría, un conocimiento, una revelación, una iluminación de la palabra que nos maravilla y lo disfrutamos y somos enseñados en la palabra. Otros textos a las iglesias de Galacia, Gálatas 1:2, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, Filipenses 1:1. Esto justamente tiene que ver con todo lo que Lutero interpretó, de que la palabra de Dios es para todos. La claridad está unida, entonces, a la responsabilidad individual. Está unida a la responsabilidad personal. Esto es muy importante para nosotros, porque si Dios no me hiciera responsable a mí de mi propio crecimiento espiritual, entonces no me daría la posibilidad de ser yo el que pueda tener acceso a las Escrituras, leerlas, entenderlas y ponerlas por obra. Cuando hablamos de aquella famosa frase, el sacerdocio universal de todos los creyentes, está relacionado justamente con esto, está adherido a la claridad de las Escrituras. Si nosotros entendemos que todos los cristianos somos sacerdotes delante de Dios, que todos los cristianos tenemos acceso a la presencia de Dios, todos los cristianos tenemos acceso al texto bíblico y a la posibilidad y a la capacidad dada por el Espíritu Santo para interpretar y guardar en nuestro corazón. Entonces, esto es importantísimo porque tenemos una responsabilidad ineludible delante de Dios. Si vos dependieras
solamente de la interpretación de otro, entonces, bueno, Dios no te haría responsable. Pero Dios te hace responsable porque te da la palabra de Dios, te da su palabra, que tiene la suficiente claridad para que vos y yo la entendamos. Entonces esto cambia nuestra perspectiva. Vos y yo tenemos que convertirnos en estudiosos de la Biblia. No existe la posibilidad de ser un creyente, un cristiano verdadero, nacido de nuevo, que camina en novedad de vida, que es discipulado por Dios todos los días de su vida y que no estudie el texto bíblico. No existe esa posibilidad. ¿Qué más? Hablamos en un momento de los textos difíciles o de los textos más oscuros. Ya entre los escritores bíblicos se acepta esta idea de que hay misterios de la palabra más difíciles de entender que otros. Pedro habla sobre el apóstol Pablo. ¿Recuerdan ese texto? Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también vuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, y hacen esto para su propia perdición. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. El apóstol Pedro ya entiende que el apóstol Pablo ha recibido una revelación muy especial y muy profunda, y que esos textos deben ser estudiados con cuidado. Siempre para nosotros, un texto difícil es un desafío. Uno puede decir, bueno, hasta donde yo entiendo, la palabra de Dios dice esto. Está bien decir hasta donde yo entiendo, es un acto de humildad, pero nunca debe ser un acto de conformismo. No es que, bueno, me conformo con no entender. No, yo entiendo hasta acá. Este texto no siento que yo lo estoy agotando al decir esto, esto y esto. Pero sí siento que hasta donde yo entiendo esto es así. Ahora, me desafía el alma, me desafía lo más profundo de mi corazón el descubrir este texto y querer ir mucho más profundo, querer estudiarlo, inclusive pedirle a Dios: Señor, abrí los ojos de mi entendimiento, mostrame lo que el Espíritu Santo colocó allí en esa palabra, quiero saberlo, quiero discernirlo. Te pido en el nombre de Jesús que abras mi mente para poder entender tu palabra. Hermanos amados, iglesia querida, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios puede ser entendida. Dios ha hecho provisión con el poder del Espíritu Santo para que vos y yo la entendamos. Primero hay que leerla. Por eso Jesús manda a sus oyentes a leerla. La palabra de Dios no puede ser iluminada en tu mente si primero no fue colocada allí. Te vas a sorprender cuando estudies la Biblia y la guardes en tu memoria y de repente el Espíritu Santo ilumina esa palabra en tu mente y te da discernimiento. Pero el paso primero es leerla, dedicar tiempo, dedicar horas, invertir de tu valioso tiempo en la palabra de Dios. Me gustaría terminar con algunos textos que nos muestran la importancia que le da Dios mismo a su palabra. Primera de Timoteo 4:13. El apóstol Pablo le dice a este joven pastor: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación y en la enseñanza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Aprovecha tu valioso tiempo leyendo
lee la palabra de Dios. No sé cuándo voy a poder visitarte, Timoteo, pero sea que pueda ir mañana o dentro de un año, estudia la palabra, léela, léela. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Volvemos a esta idea de que la palabra de Dios es para todos, a las 12 tribus. No le está hablando a un grupo de clericales, ¿sí? No le está hablando al clero, no le está hablando a los profesionales de la religión, a los que tienen determinadas funciones específicas de servicio. Le está hablando a todos. Todos pueden acceder a ese texto. Y sigue diciendo en el versículo 22 Santiago, del capítulo 1, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este texto es tan importante porque vuelve a la idea de Jesús, en donde la palabra nos dice que podemos ser hacedores. Un hacedor de la palabra es alguien que la ha entendido, porque la palabra de Dios es clara, puede ser entendida por cualquiera. Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a todos los que habitan en el Ponto, en Galacia, en Capodacia, en Asia y en Bitinia. La palabra de Dios para todos. Es importantísimo que machaquemos estos textos para que no te quede ninguna duda que la palabra de Dios nació en el corazón de Dios para alcanzar a todas las personas. Por eso es que la palabra de Dios tiene suficiente claridad para ser entendida. Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Si la palabra de Dios no pudiera ser entendida por cualquiera, entonces nadie puede crecer espiritualmente. Pero como la palabra de Dios puede ser deseada, estudiada, aprendida y puesta por obra, entonces es maravilloso porque la podés entender. Cada mañana despertate, saltá de la cama y ponete a leer palabra de Dios, porque los misterios, la riqueza que tiene el texto puede ser alcanzado por nosotros, los cristianos. Segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios puede ser entendida y puesta por obra. ¡Qué alegría, qué regocijo, qué oportunidad! ¡Qué bueno es Dios en darnos esta oportunidad tan importante! Hermano querido, guárdate esta verdad para siempre. Nunca te conformes a no entender la palabra, porque volvemos a lo primero que dijimos. La palabra de Dios fue creada por Dios con el anhelo que Él tenía de antemano en su corazón, de revelarse a sí mismo, de darse a conocer. Entonces, viví con esta verdad, viví con esta certeza de que la palabra de Dios tuvo una intención inicial, y es que vos y yo conociéramos a Dios a través de la Biblia, porque la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Bueno, quiero orar. Por favor, oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por este tema que tocamos en el día de hoy. Queremos reconocer que tu palabra es alumbrada a nuestra mente y a nuestro corazón por tu Espíritu Santo. Reconocemos que tu palabra es clara, que tu palabra se clarifica y que tu palabra se ilumina en nuestra mente a partir de una obra del Espíritu Santo. Señor, gracias. Gracias porque hoy entendemos como nunca antes que tu palabra fue creada para ser entendida, no para ser ocultada.
Por eso te agradecemos, Señor. Y queremos volver con renovada pasión a abrir tu palabra día tras día, anhelando ser iluminados por esa palabra poderosa y vivificante. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en esta mañana. Te mando un abrazo gigante. Espero vernos pronto y poder abrazarnos. Sé que el protocolo de los cultos presenciales nos impide el abrazo. Paciencia, ya llegará ese tiempo. Dios te bendiga grandemente. Que tengas una muy buena semana.